Bueno, buenas tardes a todos. Siempre es difícil ser el último, pero bueno, en este caso no quedó más remedio porque yo me enfermé en el tiempo para preparar el tema y gracias a la bondad del doctor Valenzuela, a quien desde ya agradezco y felicito, se lo he dicho y lo he puesto en mi mail y en mi Facebook, a él y a su familia la organización extraordinaria de este congreso, que nos ha llevado a todos a conocimientos y expectativas de lo que será el futuro de nuestra disciplina. Y el doctor Hugo Mansuetti, a quien le debo por seguirlo, él dice que no, que lo acompaño nomás, pero yo digo que lo sigo, el haber conocido esta asociación y haberme incorporado a ella, de lo cual me siento muy orgulloso porque las experiencias de todos ustedes de distintos lugares me enriquecen muchísimo y pienso que a todos. Como creo que nuestro objetivo cuando nos reunimos es formar una masa crítica, voy a empezar mi trabajo porque aparte en 15 minutos son muchas más hojas y también el Power, así que voy a empezar con una breve historia que por lo menos en este auditorio no la he contado, que es la teoría de la masa crítica o del centésimo mono. Prometo no volverla a contar si vuelvo por Guatemala o si voy a otro congreso de la entidad, pero se las quiero contar lo más exacta posible. El mono japonés Macaca fuscata fue observado en su estado salvaje durante un periodo de más de 30 años. En 1952, en la isla Kojima, los científicos empezaron a proporcionarle a los monos patatas dulces, o sea, batatas, que dejaban caer en la arena, no se acercaban. A los monos les gustó el sabor de aquellas batatas dulces y crudas, pero hallaban un poco grato comerlas desde la arena. Entonces, una hembra de 18 meses, siempre destaco esto por mis alumnas mujeres, fue una hembra, no un macho de la especie. Una hembra de 18 meses de edad, llamada Imo, vio que podía solucionar el problema lavando las patatas. Lavando las patatas en un arroyuelo cercano. Le enseñó el truco a su madre, a sus compañeros de juegos, que también aprendieron este nuevo método, y también se lo enseñaron a sus madres respectivas. Por varios esta innovación cultural en la colonia de monos fue aprendida gradualmente por varios monos ante la mirada de los científicos, que vale aclararlo, no se acercaban, lo filmaban desde un bote. Bueno, continúo porque no se mueve, no soy de la generación Z, no puedo mover la hoja. Acá el doctor Palomino indicó muy bien que vamos a tener que competir con con los robots y demás. Gracias. Bueno, bárbaro, gracias. Entre 1952 y 1958 todos los monos jóvenes aprendieron a lavar las patatas dulces con arena. Solo los adultos que imitaron a sus hijos aprendieron esta mejora social. Otros adultos continuaron comiendo las patatas dulces sucias con la arena. Entonces sucedió algo asombroso. En el otoño de 1958, piensen que la experiencia empezó en 1952, cierto número de monos Kojima lavaban sus patatas dulces. Si bien se desconoce el número exacto, va para abajo. A ver, si me ayuda. La teoría se enunció así. Supongamos que cuando el sol salió una mañana, había 99 monos en la isla Kojima que habían ya aprendido a lavar sus batatas. Y supongamos también que aquella mañana el centésimo mono aprendió a lavar las batatas. Y entonces sucedió. Aquella tarde, casi todos los de la tribu de monos lavaron sus patatas antes de comerlas. La suma de energía de aquel centésimo mono creó en cierto modo una eclosión ideológica. Pero fíjense, lo más sorprendente observado por los científicos era que la costumbre de lavar las batatas dulces cruzó espontáneamente el mar
porque Japón es un archipiélago donde las islas están divididas y estas eran islas ocupadas solamente por monos, que no tenían, por supuesto, ni televisión ni nada, ni siquiera un lenguaje gestual, porque estaban separados por el mar. Las colonias de monos de las otras islas, cuando el 100º mono aprendió a hacerlo, espontáneamente comenzaron a lavar sus batatas. Y aunque el número exacto puede variar, el fenómeno del 100º mono significa que cuando un número limitado de personas, que varía según el tipo de conocimiento, conocen un nuevo método, este puede ser propiedad consciente de tales personas, pero existe un punto en el que solo con que una persona más sintonice con el nuevo conocimiento se ensancha un campo y entonces este conocimiento llega al mundo. ¿Para qué estamos en este tipo de congresos? ¿Cuál es el sentido de intercambiar entre nosotros estas experiencias? La mayor parte, acá hubo excelentes exposiciones, la del doctor Palomino hablando del futuro, la de un doctor, ahora no recuerdo el nombre, hablando de lo que es el abogado laboralista, sea que atienda a trabajadores o que le toque en algún momento enseñarle a los empleadores cómo deben cumplir con las normas laborales para respetar a sus trabajadores. ¿Cuál es el sentido por el que empecé con esto, con lo cual me he consumido la mitad del tiempo de mi ponencia? Quiero decirles que este tipo de encuentros produce un conocimiento que se multiplica, y cuando lleguemos a una cantidad suficiente en toda Latinoamérica vamos a darnos cuenta que el derecho del trabajo corresponde a una disciplina que no tiene como objeto una mercancía ni un recurso, sino que tiene como objeto al hombre mismo en su dignidad. Ahora pasando específicamente, así que espero que cada uno de ustedes recuerde que puede formar parte de esa masa crítica y cambiar lo que está a su alrededor para conseguir que el derecho del trabajo merezca el respeto. En mi país, en Argentina, nos han llegado a llamar a los abogados laboralistas caranchos. Hay solicitadas contra el colegio, contra las cuales el colegio de abogados ha tenido que salir, porque simplemente queremos hacer respetar la ley de riesgos de trabajo en las partes en las que no cubre las incapacidades del trabajador. Ahora, pasando a este tema que es específicamente doloroso, el despido es un acto de ruptura de contrato que, aunque se pretenda reparar monetariamente, siempre provoca un daño. Dentro de ese cuadro disvalioso del daño, el despido discriminatorio provoca un daño mayor. La discriminación consiste en dar a una persona o grupo de personas un trato desigual, desfavorable respecto a los demás integrantes de un grupo, en nuestro caso, grupo de trabajadores. Este trabajo se enfoca en el caso del trabajador o trabajadora enferma o accidentado. La normativa internacional, que simplemente la leo, pero que también ha sido referida por otros casos, y hoy hubo una ponencia muy interesante sobre el caso específico de trabajadores afectados por HIV. Yo menciono esta simplemente: Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, Declaración Sociolaboral del Mercosur, número 10, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Además, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En cuanto a la normativa nacional de Argentina, los actos discriminatorios están específicamente mencionados en una ley, la 23.592, que al principio, ustedes verán por el número, andamos por números más avanzados, no fue tan aplicada o no se entendía bien cómo tenía que ser aplicada. Después aparece el Pacto Federal de Trabajo, que tiene en sus anexos sanciones por infracciones laborales, y también merece ser mencionado como motivo de la discriminación. Anexo 2, anexo 3, anexo 4,
Anexo 5, Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral. Anexo 6, Plan Nacional para la Inserción Laboral y el Mejoramiento del Empleo de las Personas Discapacitadas. Todos estos, con la ventaja de Internet, pueden ser consultados por cualquiera de ustedes y están en mi ponencia escrita que la reenviará el doctor Valenzuela en cuanto consigamos solucionar el problema informático. Pasando a otras leyes, la 23753 en su artículo 4 dice que en toda controversia judicial en la cual el carácter de diabético, porque trata específicamente de la protección para este tipo de enfermedad, sea invocado para negar, modificar o extinguir derechos del trabajador, será imprescindible el dictamen de las juntas médicas especializadas del artículo 3 de la presente ley. También la ley 23798, que declara de interés nacional la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, en su artículo 2, incisos A y B. La ley 25404, que establece medidas especiales de protección para las personas que padecen epilepsia, artículo 2. La epilepsia no será considerada impedimento para la postulación, el ingreso y desempeño laboral, salvo lo expresado en el artículo 7. El artículo 7 refiere que el médico tratante entregará un certificado a pedido del paciente en el que se indiquen las recomendaciones del caso. En la ley de contrato de trabajo, el artículo 9 de nuestra ley dice que en caso de duda se aplicará la norma más favorable al trabajador. El segundo párrafo del artículo 9, agregado por la ley 26428, dice que en caso de duda sobre la interpretación o alcance de la ley, también se decidirán en sentido más favorable al trabajador. De aquí se deriva aplicar, conforme el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, me faltaba agregar CN, y nos remite a la normativa internacional que se ha mencionado ut supra, o sea, más arriba. Lo que es importante de destacar es que la Comisión de Expertos de Aplicación de Convenios y Reconocimientos de la OIT ha dicho que en las acciones judiciales suelen darse serias dificultades probatorias y, por lo tanto, la exigencia que sea el imputado de autor de la discriminación quien aporte la prueba que el motivo de la medida adoptada no guarda relación con la demanda constituye una protección suplementaria en favor de la persona discriminada, pudiendo al mismo tiempo tener un efecto disuasorio. Si el trabajador despedido ha sufrido en un lapso inmediato anterior de un año al despido e invoca que su despido obedeció a su estado de salud, aunque se le haya dado de alta, la carga de la prueba, en contrario, le corresponde al empleador. Y acá, en el trabajo escrito, lo he mencionado, se cita un caso, Pelicori, de la Corte, que no fue una sentencia definitiva, fue una sentencia interlocutoria devolviendo el caso a la segunda instancia, a la Cámara del Fuero, en el que justamente se dijo el que está en mejor condición de probar que no lo era, se trataba de un despido con causa. Yo lo menciono, aunque fue un despido en el que yo defendí, en ese caso, al Colegio Público de Abogados. Pero había sido un despido con causa, sin embargo, al volver a segunda instancia, el expediente se concilió. El tiempo corre. Pero los rubros que se mencionan en el caso Aquino y Sacio de nuestra Corte Nacional nos vienen muy bien a los abogados laboralistas y los insto a ustedes a buscar en Google caso Aquino, Corte Justicia de la República Argentina, Corte de Justicia Nacional, porque en ese fallo, aunque se trata de una cuestión sobre accidente y se declaró la inconstitucionalidad de un artículo 39 de la Ley de Riesgos, lo que está muy bien tratado es la parte de derecho humano, porque hay una realidad, y pienso que acá en Guatemala también, hay una indemnización forfataria o tarifada para los despidos comunes, pero indudablemente un despido discriminatorio a un trabajador que está padeciendo una enfermedad en curso y que no ha optado por pedir su reinstalación, porque hay otra vía, eso está muy bien explicado en las hojas escritas, hay otra vía que es pedir la reinstalación. Yo estoy tratando el caso del trabajador despedido al que su médico, su tratante, le dice no vuelva porque no es bueno para su condición de trabajo, pero él se va al mercado laboral en peores condiciones que las de otro trabajador. Eso debe ser reparado por el empleador. Los rubros
que trata el caso Aquino son muy completos, porque hablan de restablecer esa condición humana. Incluso se habla de la pérdida de chance, que es la legítima expectativa de ascender en la carrera en la propia empresa. Y después no es lo mismo ir a un mercado laboral con una enfermedad en curso que ir a un mercado laboral con 100% de salud. Como ya se me está alcanzando el tiempo, voy a terminar con una cantautora de mi país, fallecida hoy en día, pero que tiene hermosas canciones infantiles y canciones que también nos comprenden a los adultos porque trata muy bien las problemáticas sociales. Ella es María Elena Walsh y canta en una de sus canciones, acá le pongo el vínculo de YouTube y lo repetí también en el trabajo escrito: yo no soy mejor que Pedro, yo no valgo más que Juan. Si van a ponerme precio, que sea el de humanidad. Pensemos entonces que la condición del trabajador enfermo, que es despedido, privado de su fuente de trabajo y debe volver al mercado laboral, no es la misma que la del trabajador, 100%. Eso no significa que minimice el despido, de por sí es doloroso para todos, pero la realidad del trabajador enfermo debe ser contemplada específicamente. Y las pautas que da nuestra Corte, en este caso Aquino, nos pueden servir a todos, si les interesa consultarlo, para ampliar la posibilidad del régimen indemnizatorio con los rubros que se incluyen en el caso Aquino. Gracias por escucharme y perdonen que ha sido medio corriendo todo.